siempre fui una persona muy masculina con respecto a la información. Todo tiene que ser científicamente comprobado, muy matemático, muy exacto. Nunca fui muy religiosa ni muy espiritual. Siempre al pan pan y al vino vino, ver para creer. Bueno, yo era ese tipo de persona. Que no está ni mal ni bien, pero bueno, era mi mecanismo de supervivencia. Cuando empecé con todo esto, empecé con la biodecodificación porque justamente era una ciencia, es una ciencia alterna, o sea, era un médico que encontró leyes biológicas, o sea, y por ese lado me cerró. A mí no me hablés yo en ese momento, estoy hablando de hace 10 años, ¿no? No me hablés de energía, no me hablés de esas cosas, que yo no entiendo nada, que no, que qué sé yo, que no las veo. Bueno, y empecé a entrar en un mundo que me fue llevando sin darme cuenta, imperceptiblemente, hasta el punto que hoy canalizo información y lo puedo creer, y me doy cuenta que toda la vida canalicé información. Lo que pasa es que no decía que eran, o sea, ni siquiera le prestaba atención, ¿no? Y ahora me doy cuenta que sí, y lo pude percibir, y ahora estoy totalmente abierta a eso, y abierta a un montón de cosas, que hay gente que antes me parecía espiritual, que ahora me mira a mí como si estuviera loca, ¿no? O sea, había gente que estaba acá y yo estaba acá, y de repente dicen ¡fum! Y pasé para acá, y esa gente que parecía tan espiritual para mí, que trabajaba con las energías, de repente me mira como diciendo, Ivana piró, ¿no? Porque estoy haciendo cosas que no hubiera hecho jamás, jamás. Confiar en cosas que son pura información recibida, ¿no? Pura canalización, pura intuición. Y sucede. Cuando uno empieza a confiar en sí mismo, se da cuenta que es un canal. Y que nada más que eso, es una antena. Uno es una antena. Y que la información está en el campo. Y que lo único que tiene que hacer es ponerse en antena y recibirla y transmitirla. Es eso. Ponernos en antenas, recibir la información, canalizarla y transmitirla. Y transmitirla lo más fidedigna posible. Y para transmitirla lo más fidedigna posible tenemos que limpiar esa antena, limpiarla de memorias, limpiarla de miedo, o sea, hacer una antena limpia, una antena que transmite la información como la recibe. Entonces, para eso tenemos que solamente, le digo solamente como si fuera tan fácil, ¿no? No es solamente, primero es entregarnos y confiar. Entregarnos y confiar en nosotros, confiar que, o sea, no estoy loca, ¿qué loca? Soy un ser vivo, y les quería decir esto. Entonces, toda la información que recibo y todo lo que sucede, siempre es para bien entre comillas, porque como el bien y el mal también son muy relativos, todo lo que sucede conviene. Nunca la naturaleza va a ir para atrás. Nunca la naturaleza va a retroceder. Nunca la naturaleza va a autoflagelarse. Nunca la naturaleza va a destruirse. Cuando nosotros vemos el caos, la destrucción, eso que llamamos mal, la muerte, en realidad no es nada más y nada menos que la evolución. Observemos la naturaleza, vemos una planta que crece, la regamos, crece, le ponemos amor, va creciendo, se transforma en un arbolito. El arbolito da sus frutos, el fruto se cae del arbolito. Si se cae al piso, se pudre, y se pudre, deja su semilla, y su semilla hace crecer otra plantita. Eso no es muerte, eso no es destrucción. Por más que el fruto se pudra, por más que el fruto muera, eso no es destrucción, eso es vida, eso es evolución, ¿no? Una ciudad destruida por un tsunami, eso no es destrucción, eso es evolución,
porque seguramente el campo cuántico necesitaba, todo el universo necesitaba equilibrar. Ya vamos a ver eso con más detalles mañana. Hoy se nos van a mezclar un poco las cosas, pero en definitiva, todo lo que sucede siempre es con una intención positiva. Nosotros tenemos células. Nuestras células forman órganos. Nuestros órganos forman sistemas. Nuestros sistemas reproductor, sistema respiratorio, sistema digestivo, esos sistemas todos juntos forman un organismo. Ese organismo, cuando se relaciona con otros organismos, forma una familia, un clan. Ese clan, cuando se relaciona con otros clanes, forma una sociedad, ¿no? Esa sociedad, cuando se junta con otras sociedades, forma una especie. Esas especies, cuando se juntan con otras especies, forman un ecosistema. Ese ecosistema, cuando se junta con otros ecosistemas, forman un planeta. Ese planeta se junta con otros planetas y forman un sistema solar. Ese sistema solar se une con otros sistemas solares y forman una galaxia. Esa galaxia se une con otras galaxias y forman un universo. Y así para arriba y así para abajo, todas las hasta donde podamos percibirlo, ¿no? Entonces, siempre el organismo inferior, que es contenido por un organismo superior, lo que va a hacer es tratar de mantener con vida a ese organismo superior. Nosotros somos un cuerpo, y ese cuerpo está formado por órganos, y esos órganos están formados por células. Nuestros órganos hacen lo que nuestro cerebro inconsciente les dice para mantenernos con vida. Ahora, esperen que voy a apagar el teléfono porque está tiqui, 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 tiqui. Nuestro cerebro inconsciente, el cerebro humano inconsciente, el cerebro de este organismo, no va a dudar un segundo en eliminar un órgano para mantenerme con vida, si es necesario. Y ese órgano no va a dudar en eliminar algunas células, el cerebro inconsciente de un órgano determinado, por ejemplo, el cerebro inconsciente de la piel, del sistema piel. No va a dudar en eliminar algunas células para mantener con vida al órgano, mantener con vida al sistema, mantener con vida a mi organismo. No lo va a dudar. Entonces, eso no es destrucción. Eso es una intención positiva. Y siempre la naturaleza actúa desde una intención positiva. Al punto de que les digo que siempre la intención positiva es la supervivencia. Lo que pasa es que a veces esa intención positiva está atravesada, en el caso por ejemplo, de nosotros los humanos que tenemos este cerebro racional, está atravesada por creencias. Y esas creencias empiezan a definir, ¿no? Esto es bueno, esto es malo, esto es lindo, esto es feo, esto es aceptable, esto no es aceptable. Entonces ahí es donde empieza nuestro conflicto. Y empezamos a cargar emociones. Y ahí cuando sabemos, como hablábamos ayer, cuando empezamos a cargar emociones, se generan desequilibrios en la homeostasis biológica. Pero bueno, no nos vayamos por las ramas. Vamos a continuar con la parte biológica y después vamos a encarar la parte emocional para entender por qué sucede lo que sucede, ¿no? ¿Por qué el organismo necesita generar programas para equilibrar emociones y cuáles son esas emociones y para qué están? Bien, ayer vimos que el doctor Hammer le brinda a la humanidad, canaliza, hoy les puedo hablar de canalización. El doctor Hammer canalizó las 5 leyes biológicas, obviamente. El gran
el gran dolor que Hammer tuvo, hizo que Hammer se entregara. Uno se puede entregar por varias cosas, por el dolor de muela de Gina, porque ya no puede más, entonces se entrega, y cuando se entrega, suelta la necesidad de control. ¿Sí? Por eso, rendirse, que está tan mal visto, el rendirse, que está tan mal visto, es cuando comienza la magia, ¿no? Cuando dejo de controlar, cuando dejo de querer que las cosas sean como yo necesito que sean, de acuerdo a mis creencias. El luchar es lo que nos agota. El luchar nos agota. El luchar no termina nunca. El pretender que las cosas sean como yo quiero y luchar para llegar a determinados lugares donde yo creo, donde mi ego cree que tiene que estar, donde mi ego cree que tienen que estar las cosas, donde mi ego cree saber dónde tienen que estar las cosas y cómo tienen que ser. Cuando yo lucho por mis sueños, en realidad es mi ego que está luchando. En cambio, cuando yo suelto la lucha, fíjense la palabra lucha, díganse en la mente, lucha, lucha, digan la palabra lucha, lucho, ¿no? Y digan la palabra suelto, me rindo, me rindo. Fíjense qué diferencia de tensiones hay en el cuerpo cuando digo lucho. Lucho, posiblemente la palabra lucho me potencie, pero esa potencia sigue siendo una tensión. ¿Sí? En cambio, cuando me rindo, seguramente mi cerebro asocie el rendirme al fracaso o a la resignación. Pero no importa, no asocien mentalmente, sientan la vibración del cuerpo. Sientan cuándo se tensiona el cuerpo y cuándo se suelta. Lucho, me rindo, me entrego. Yo lo llamo, así como llamaba así como llamo a la parte, ayer vimos la simpaticotonía y la vagotonía, ¿no? La simpaticotonía es ese estado de, ay, la puta madre, la puta madre, la puta madre, la puta madre. ¿Eh? Y la vagotonía es más, ya fue. ¿Eh? Así, ya está. Así, ese es ese estado mental, justamente, ni más ni menos, así, literalmente. Entonces, todo estado es necesario, ¿eh? No estoy hablando mal de la lucha, pero siempre hay momentos para luchar y momentos para rendirse. Cuando la lucha me está generando demasiado sacrificio, demasiado estrés, cuando dejo mucha sangre en el camino, es porque hay que rendirse. Y rendirse no es perder, rendirse no es claudicar. Rendirse es poner un límite a la lucha. Y confiar, entregarse. El doctor Hammer entonces canaliza estas 5 leyes, canaliza toda esta información, porque se rinde, porque ya no puede más, porque el dolor le tomó todo el cuerpo, y ya no puede hacer nada con eso. ¿Sí? Entonces se entrega. Cuando se entrega y no quiere controlar nada, no quiere salvar al mundo, fíjense que salva al mundo cuando no lo quiere salvar. Entonces se entrega.
Él era un científico, él estudió, tenía como 5 carreras universitarias, tenía un montón de disciplinas que investigaba. Era un tipo que quería conocer, quería saber, para ayudar, para salvar al mundo, para ayudar a la gente, para ayudarse a sí mismo. Sin embargo, no pudo. Por más título que tuviera, por más información, por más que estudiara, que leyera, que investigara, que triunfara en su carrera, por más que tuviera todo eso que todo el mundo quiere tener, al tipo se le murió el hijo y se le terminó la vida. Se acabó, no le importó nada más, nada. Basta, dijo. Y se entregó. Y cuando se entregó, ahí comenzó la magia. Ahí comenzó la verdadera vida, digamos. Cuando soltó el ego de querer, necesitar. El ego es aquel que nos defiende de sentir el miedo a la muerte. Entonces, el doctor Hammer se entrega y canaliza las majestuosas 5 leyes biológicas. Hoy, mañana capaz que están desactualizadas y se canaliza otra cosa, ¿no? Pero hoy nos sirven, es el siguiente paso que nos sirve para salir del lugar donde estábamos. En la ignorancia de creer que las enfermedades estaban haciendo algo malo, que las enfermedades venían a lastimarnos, a atacarnos, que hay chicos discapacitados, que hay disfunciones en el mundo. Está todo tan perfecto, que uno no puede no salir a la puerta y abrir la puerta de la calle y decir, wow, gracias, ¿no? Y al revés, uno no puede no abrir la puerta de su casa, mirar adentro y decir, wow, gracias, porque todo es tan perfecto. Es un rompecabezas acomodándose permanentemente, para lograr el equilibrio, la armonía. Todo el tiempo, el universo se mueve para acomodarse, para que sea perfecto. Y lo es. Entonces, nosotros, ajenos, ¿no? Porque nosotros estamos acá y el universo nos mueve para donde sea, nosotros vamos. Y eso es, ¿no? Nos entregamos. Vamos para acá, vamos para allá. Y la resistencia, no quiero ir para allá, no quiero ir para allá, yo quiero ir a aquel lugar. Y lucho, y la remo en dulce de leche, quiero ir allá, y la vida me lleva para allá, pero yo quiero ir allá, y la vida me lleva para allá, pero yo quiero ir allá. Y toda la vida remando. A ver, déjate de joder, anda para allá, si la vida está diciendo que vaya para allá. Entonces, empezar a entregarnos un poco a ese vaivén. ¿Vieron la película Forrest Gump? Forrest Gump habla de, según mi interpretación, creo que la de muchos, empieza con una plumita que vuela, ¿no? Y la lleva el viento para donde vaya. Y después se trata de la vida de este muchacho, de Forrest Gump, que él iba para donde lo llevaba el viento, porque no era una persona no era una persona con un coeficiente mental como para poder luchar y controlar. Y entonces, él se creía menos que los demás, entonces dejaba que la vida lo lleve. Y la vida lo llevaba, y siempre lo llevaba para buen puerto. Siempre estuvo cuidado y protegido. Y las cosas malas que le pasaron, él las supo, inconscientemente las apreció también, ¿no? Las capitalizó para, cuando lo dejó la mujer que él amaba, el enojo hizo que él saliera a correr. Y corrió para canalizar toda esa ira, todo ese enojo, toda esa angustia. Y corrió hasta que se le fue. Entonces se le fue y en un momento paró, dijo, ya está. Y se volvió a su casa. Ni siquiera sabía por qué corría. Y eso es lo que hacemos todos. Ni siquiera sé por qué peleo.
Ni siquiera sé por qué lucho. Creemos que por un sueño, pero en realidad estoy luchando para sacarme toda la energía de lucha que tengo dentro. ¿La energía de lucha de dónde viene? Del miedo. ¿Mm? Bien. Entonces Hammer se entrega y canaliza esta información actual para este momento o para aquel momento, pero bueno, nos está sirviendo a todos. Incluso él dice que su hijo Dirk le brinda esta información en sueños. ¿Mm? Y nos plantea la primera ley biológica, que es la que hablamos ayer, la segunda ley. La primera ley, que es esta correspondencia psique, cerebro y órgano, a partir de un shock, cómo se genera el programa de supervivencia para equilibrar energías y mantenernos con vida. La segunda ley es la de las fases de la enfermedad. Vimos cómo todo proceso biológico tiene dos fases. La fase activa, que sigue este ritmo circadiano, y cuando está en estrés, cuando estamos en estrés, ese ritmo se supera y ese ritmo es como que se establece, se queda ahí. La fase de simpaticotonía se queda, por más que sea de noche, se queda la fase de simpaticotonía, no bajamos demasiado de la vagotonía. Cuando se va al estrés, bajamos a la vagotonía, y es una vagotonía muy profunda porque es directamente la vagotonía, el descanso, la relajación del organismo para reparar, va a ser directamente proporcional a la intensidad de la simpaticotonía que vivimos. O sea, cuando la masa conflictual es muy grande, la simpaticotonía es muy grande y la vagotonía va a ser muy profunda. Todo va a estar relacionado con la masa conflictual. Vimos que en la segunda fase, que es la de reparación, la fase de vagotonía, en esa fase de donde se acomoda todo, hay dos partes. La primera es la más intensa, la que más se ve, ¿no? Porque están todos los síntomas. Y después está la epicrisis, que es cuando se expulsan los edemas, es ese espasmo biológico que sucede en todo, es ley, todo es ley acá, todo sucede siempre, no hay excepciones. En todos los programas, en todas las enfermedades que llamamos, a veces imperceptible porque ni siquiera nos damos cuenta, ¿sí? Hay un espasmo. Ese espasmo puede ser, ¿vieron cuando le late el ojo a uno? ¿Vieron que le late el ojo a veces? Eso es un espasmo. ¿Vieron cuando tenemos un calambre? Eso es un espasmo. Cuando tenemos ese también espasmo de respiración, es un espasmo biológico para expulsar. ¿Sí? Todo lo que el ataque de pánico es ese espasmo de la ansiedad, por ejemplo. ¿Sí? Estoy en un estado ansioso, el ataque de pánico es esa epicrisis. Vuelvo por un instante a una simpaticotonía, que es la ansiedad, pero mucho más intensa, que es un ataque de pánico. Si yo logro sobrellevar ese ataque de pánico, me entrego, vamos, ahí baja, bájale, ataque de pánico. Y paso a la segunda fase de reparación, que es la más suave, y ya me lleva a un estado de normalidad. Después Hammer canaliza la tercera ley. Todo eso fue en partes, no fue todo un día, no canalizó todo junto en un día. Fue así como, un momento de epifanía él tenía, no sé, digo yo, porque lo veo, ¿no? Entonces, recibe la tercera ley de a poco. La tercera ley es, me paro de nuevo, me paro. La tercera ley es una genialidad. La tercera ley es la ley, presten atención porque le vamos a dar tranquilito porque es bastante densa también, ¿no?
esta ley, él hace una relación en lo que es lo que son los 9 meses de gestación del humano en el vientre materno. Voy a hablar de humano, pero esta es ley para todos los seres vivos, pero voy a hablar de humano porque para que nosotros entendamos, y por eso voy a decir 9 meses porque estoy hablando del humano, pero estoy hablando de todos los seres vivos, ¿no? Yo para que ustedes lo entiendan. Los 9 meses de gestación del ser humano rememoran y son como vienen como un resumen, sería un resumen de la evolución de la vida sobre la Tierra, dividida en 3 etapas. Hammer se da cuenta que, Hammer canaliza esta información, que los 9 meses son la representación, en resumen, de la evolución de la vida sobre la Tierra. O sea, él compara la ontogenia, que es la gestación de lo que sucede en el vientre materno, ¿no? Con la filogenia, que es lo que sucede a través de toda la evolución de la humanidad. Y divide a los dos procesos en 3 etapas. La primera etapa, desde la medicina, esas 3 etapas de la ontogenia, de la evolución del feto en el vientre materno, es la embriología. ¿Sí? En la embriología se dan 3 fases de desarrollo de 3 grupos de órganos. ¿Mm? 3 grupos de órganos. Primero se desarrollan uno, después otros y después otros. Los primeros órganos que se desarrollan es la primera fase. Primero aparece la vida en el vientre materno con una célula, ¿no? Se junta el espermatozoide con el óvulo y generan un huevo, cigota, una célula que comienza en el agua, ¿no? En un medio acuoso, como es la placenta. Lo mismo sucede en la vida sobre la Tierra, supuestamente. Hay teorías que dicen que no, pero bueno, la teoría que tenemos y que Hammer tiene hace esta comparación. La vida sobre la Tierra comienza con una célula en el agua. Después esa célula se va reproduciendo y genera un organismo multicelular. Lo mismo sucede en el vientre materno. Esa única célula primera se va reproduciendo y genera un organismo multicelular. A partir de ahí se empiezan a desarrollar órganos. En la primera etapa de la vida sobre la Tierra y en la primera etapa del vientre materno, lo que tiene que hacer ese organismo multicelular es sobrevivir. Sobrevivir. Para eso tiene algunas funciones que son básicas y desarrolla los órganos que son de supervivencia pura, porque sin esos órganos no puede pasar a la etapa siguiente. Entonces, esos órganos son la célula que tiene que hacer, esas células que tienen que hacer, tienen que alimentarse, tienen que reproducirse, tienen que respirar y tienen que gestionar el líquido. Esas son las funciones prioritarias de esta célula. Si tiene un sistema nervioso muy primario, muy primitivo, que permite que todos esas funciones se lleven a cabo. Entonces, los tejidos y los órganos que van a surgir en esta primera etapa en el vientre materno tienen que ver con esas funciones. Y son los órganos del aparato digestivo, los órganos del aparato respiratorio, del aparato urinario y del aparato reproductor. Después, o sea, no todos, pero hablando en líneas generales, yo hoy no les puedo dar una clase detallada de biodecodificación, pero sí quiero darles las bases para que ustedes entiendan los procesos. Hay órganos del aparato digestivo que no pertenecen a la primera etapa, hay tejidos del aparato respiratorio que no pertenecen a la primera etapa, porque esta primera etapa tiene tejidos muy primitivos, ¿sí?
muy primitivos. Son las primeras apariciones de estos sistemas. Entonces después se van perfeccionando. Entonces, a ver si puedo cerrar. Aguántame un minuto que cierro el tiquitiqui del WhatsApp. Ahí está. ¿Cerré? No se quiere cerrar. Bien. Ahí está. Entonces, esta primera etapa, Hammer la llama la etapa de supervivencia pura. ¿Qué es la etapa de supervivencia pura de los primeros organismos dentro del agua, del mar? Lo único que necesitaban era sobrevivir. Alimentarse de lo que podían, de lo que tenían al alcance, nutrirse, respirar, gestionar el oxígeno, sacar el oxígeno del agua, después reproducirse para continuar la vida, y gestionar el ingreso y el egreso de líquido. Entonces, a esta parte la llama, esos órganos, este grupo de órganos la llama, es la primera capa, surgen de la primera capa embrionaria, que no le voy a dar detalles, que se llama ectodermo y mesodermo antiguo, entonces no importa. Pero este primer grupo de órganos tiene un cerebro, que es el cerebro más primitivo, que es el tallo cerebral, y ese tallo, ¿se acuerdan ayer que yo les dije que cada parte del cerebro tenía los relés que comandaban a un grupo, a un órgano determinado? Bueno, en el tallo cerebral están todos los relés que comandan todos estos órganos de supervivencia pura. Primera etapa. Los conflictos de esta primera etapa son: no puedo atrapar el bocado, no lo puedo procesar y no lo puedo expulsar. Entonces, si no lo puedo atrapar, me muero; si no lo puedo procesar, me muero; si no lo puedo expulsar, me muero. ¿Sí? Entonces Hammer se da cuenta que cuando todos estos órganos y tejidos tienen esas funciones de atrapar el bocado, y cuando hablo de bocado no hablo de bocado solamente de alimento, bocado de alimento, el bocado de oxígeno, el bocado de líquido y el bocado reproductor. No lo puedo procesar y no lo puedo expulsar. Esos son los problemas, esos son los conflictos de esta etapa. ¿Sí? Entonces, Hammer se dio cuenta que cuando los programas, o sea, enfermedades, entre comillas, involucren a estos órganos de este primer grupo, mis conflictos tienen que ser esos. No puedo procesar, no puedo tragar, no puedo atrapar el bocado, no lo puedo procesar o no lo puedo expulsar. Si es el aparato reproductor, no puedo atrapar, procesar o expulsar el bocado reproductor. En el caso de la mujer será el esperma, ¿no? En el caso del hombre no puedo expulsar el esperma, que es el bocado reproductor. O no tengo, no sé, pero son esos problemas, ¿no? En el caso del aparato digestivo no puedo atrapar el bocado, no lo puedo procesar, no lo puedo expulsar, el bocado de alimento. Y hay una particularidad acá, que la diferencia entre los humanos, y esto es muy importante, esto resáltenlo en la cabeza con negrita, esto es muy importante. Los humanos tenemos más conflictos que los animales. ¿Por qué? Porque no solo tenemos conflictos reales, me estoy atorando con el bocado, no me pasa, me voy a morir, no puedo respirar, que esos son los conflictos que tienen los animales, conflictos reales, me estoy ahogando, no puedo tragar, no encuentro alimento, me voy a morir de hambre, no puedo expulsar, ¿sí? Son conflictos reales, no puedo respirar, no tengo líquido, el pez se queda fuera del agua y no tiene líquido para sobrevivir, o sea, son conflictos reales. Los humanos tenemos conflictos reales y además, como dijimos ayer, que somos seres simbólicos a partir de que se genera el último cerebro, que es el cerebro racional, empezamos a entendernos y a ver la realidad a través de los sentidos, simbología, imágenes, sonidos, palabras, números,
gráficos. Entendemos la realidad a partir de símbolos. Entonces, empezamos a relacionar los símbolos con la realidad, y a veces no son reales, son simbólicos los conflictos. Entonces, cuando yo digo, no aguanto, no tolero que me digas eso. Si hay algo que no tolero, es que me discutas. Y el cerebro, como es muy precario, muy básico, recuerden que solo entiende, el 95% del cerebro solo entiende de energías, trata de decodificar qué está diciendo esta persona y dice, tolero, tolero, tolero. Está hablando de no tolerar un alimento. Entonces dice, no puede tolerar, ¡pum! Le mando un recurso para que pueda tolerar. Le mando más células al aparato digestivo para que generen un ácido más potente para que pueda procesar eso que no tolera. O le recubro la capa del estómago con una capa de un tejido, de una mucosa que pueda, que eso que está tragando no le dañe el organismo, porque no lo tolera, ¿no? Y empieza a generar cosas porque se cree que eso que yo dije es real. No tolero algo simbólico. Entonces, ¿qué hace? Cuando yo no tolero lo que mi hijo me dice, no puedo tolerar la falta de respeto y me genera un estrés, un shock emocional, porque mi hijo me faltó el respeto y nunca había hecho eso, y yo no tolero la falta de respeto. ¿Qué pasa? El cerebro decodifica, tolero, tolero. Entonces, ¿qué hace? Enseguida, para bajar ese estrés, me manda la orden a los tejidos de mi estómago que genere un ácido clorhídrico más potente para poder tolerar eso, para poder digerir eso que no estoy digiriendo. Eso es real, lo hace. Lo que no era real era el que no había ningún alimento que yo no podía tolerar. Entonces genera un ácido clorhídrico más fuerte. Y cuando genera un ácido clorhídrico más fuerte, como ese ácido clorhídrico está ahí, es real, y no tiene nada que procesar porque no hay alimento, ¿qué va a hacer? Va a atacar las paredes de mi estómago. No va a atacar no es la palabra, va a tener contacto directo con mis paredes del estómago y va a corroer las células que están más a la superficie. Entonces voy a empezar a sentir un fuego en la boca del estómago. ¿Y eso es acidez? ¿Sí? Cuando se va el conflicto aparece el síntoma y siento acidez. Cuando se fue, eso fue un momento, fue un instante. Hubo un programa de supervivencia. Tengo una acidez. Digo, ¿qué acidez? Tomo Milanta, tomo leche, tomo agua fresca. Ya está, ya pasó. El mate me hizo mal. Entonces a partir de ahí digo, vos sabés que la otra vez que estaba tomando mate también me pasó lo mismo. Entonces ahí hago una elaboración mental y digo, el mate me da acidez. Ya está, no tomo más mate. O lo que es peor, la próxima vez que tome mate, ya está, ya programé y voy a tener acidez. Entonces ya lo decreté, el mate me da acidez. Pero no tenía nada que ver con el mate, era porque justamente las 2 veces que estaba tomando mate estaba hablando con mi hijo y no tolero que él me contradiga. Pero no reparé en eso. Porque las 2 veces, es como decir, fíjate que la asociación que hace la mente, es como decir, las 2 veces que estaba, tampoco me percaté que las 2 veces que estaba charlando con mi hijo y tomando mate tenía puesta la campera azul. Entonces es como decir, pero las 2 veces que me dio acidez tenía campera azul. La campera azul da acidez. ¿Sí? Podemos hacer esa asociación también, ¿no? Pero ¿qué tiene que ver la campera azul con el mate, con el estómago? Puede tener que ver, ojo, puede tener que ver, porque a lo mejor la campera azul le pertenecía a alguien y me trae una memoria del color azul, seguramente. Pero puede ser cualquier cosa que yo asocie, cualquiera, no necesariamente el mate.
¿sí? Lo que tengo que ver es qué no puedo digerir de todo eso. ¿Qué no puedo digerir? Posiblemente sea el mate. Posiblemente el mate me genere acidez. ¿Pero por qué? No porque tiene algún componente físico, químico que me genere acidez, sino porque el mate lo asocia a mi cerebro a algo que me genera la no tolerancia. Mi papá cuando me gritaba, tomaba mate. Mi papá me gritaba, mi papá era un tipo que tomaba mate todo el tiempo. Era obsesivo con el mate. Tenía el termo, iba con el termo y me, me retaba, me gritaba y mientras tomaba mate. Ya está, esa asociación la hace mi cerebro y cada vez que yo tome mate y reviva la situación, porque ahora está mi hijo que me hace lo mismo, chao, acidez. Mate, grito, pum, asoció. Ivana, Sí. discúlpame. Esto tiene que ver mucho con lo que estás explicando, no sé, se me vino esto de la intolerancia a la lactosa, cuando no puede, cuando viste que no pueden comer, que son celíacos. Todo tiene que ver con un proceso mental. Bien. Todo. Con algo que fueron intolerantes en ese momento. Todo. Sí. La leche es la madre, por ejemplo. La leche simbólicamente representa a la madre. Entonces, cuando hay alguien que es intolerante a la lactosa, un niño que es intolerante a la lactosa, fíjate por qué está rechazando el alimento de la madre. No porque no la quiera, no estamos hablando de esas pavadas reales, conscientes. Estamos hablando de algo que el niño, de una memoria, por lo cual el alimento materno es tóxico. Y cuando hablamos de alimento, podemos hablar de alimento simbólico, ¿sí? Alimento emocional. ¿Mm? Pero cuando hablamos de los niños, tenemos que hablar también de las emociones de las madres con respecto a su propia madre, y así. Después lo vamos a ver eso, pero es fascinante, es fascinante. Bueno, lo cierto es que el cuerpo obedece. El cuerpo obedece. El cuerpo nunca funciona mal. No hay posibilidad. Entiendan esto. Porque entender esto es genial. Es ley. Hammer dice que nunca, no sé si lo dijo Hammer esto, pero lo digo yo, nunca el organismo, ningún órgano, ningún tejido, ninguna célula va a ir en contra de mi supervivencia. No puede. No puede. Las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, esas que nos atacan el cuerpo. No, son mentiras, no están atacando el cuerpo. Es como mismo que la acidez. La acidez no me está atacando. El ácido clorhídrico no me está atacando el cuerpo. El ácido clorhídrico tiene una finalidad, que es poder procesar el bocado. Pero no hay bocado. Ese es el único problema. Pero la finalidad no es atacarme a mí. No nace el ácido clorhídrico, no aparece en mi cuerpo para atacarme a mí. ¿Sí? Aparece para atacar el bocado, porque mi cerebro cree que hay un bocado. Lo que tengo que hacer es decirle al cerebro, che, no hay ningún bocado, no es real. Déjate de joder. Tengo que empezar a entender mi cerebro inconsciente, cómo funciona, para poder charlar con él y no atacar. Después, ahora, el ácido clorhídrico no me estaba atacando, quería atacar el bocado, pero no hay bocado, entonces termina corroyendo, no sé cómo dice, las paredes de mi estómago, y yo pienso que me ataca, entonces ¿qué hago? Ataco al ácido clorhídrico. Y se produce una lucha ahí adentro que mamma mía. Pero no tengo que atacar al ácido clorhídrico, tengo que entenderlo y acompañar el proceso desde acá. Es decir, estás ahí porque, claro, yo no toleré tal cosa. Bueno, va, no pasa nada, soltá. Te acompaño el proceso, porque ahora entiendo el proceso que va a tener ese ácido clorhídrico. En la fase activa se van a reproducir células para hacer más ácido clorhídrico, y en la fase de reparación ese ácido clorhídrico va a empezar a corroer las paredes de mi estómago. Entonces yo ya sé que estoy en reparación, no tengo que hacer nada al respecto porque es ácido clorhídrico, porque ya se fue el conflicto, porque ya lo vi. ¿Sí? Entonces digo, ya está. Dejo que ese ácido clorhídrico haga lo suyo y se vaya. No tengo que atacar nada.
Si es muy fuerte el síntoma, bueno, tomo un vaso de agua para aflojar un poco para que se vaya, acompaño a ese líquido, hacia ese ácido a irse, ¿no? O como algo para que el ácido tenga algo que corroer. ¿Mm? Algo liviano, porque recordemos que estamos en proceso de reparación. No me voy a comer un lechón, porque va a aparecer otro conflicto, porque el cuerpo está debilitado. ¿Mm? Algo livianito. No sé. Un puré. Vieron que a mí mi papá me daba leche cuando yo tenía acidez, cuando era chica. ¿Por qué? Porque le está dando algo al estómago y se te iba un poco la acidez. Porque le está dando algo al estómago para corroer. ¿Mm? Bien. Estos son los órganos de la primera etapa, la de supervivencia pura. El doctor Hammer entiende que cada vez que tengo un programa que involucra estos órganos o tejidos, tengo que ir a buscar un conflicto de supervivencia pura. Miedo a no poder atrapar el bocado, procesarlo o expulsarlo. Simbólico. El 99% de los casos en el ser humano el bocado es simbólico, no es real. No me estoy atorando con si yo me estoy atorando con una aceituna, me va a generar un programa de supervivencia para poder pasar la aceituna, ¿sí? Va a aumentar la función de las glándulas salivales, ¿no? Para que yo pueda procesar esa aceituna. Pero ¿qué pasa? Como no es real el bocado, va a generar un recurso como si fuera real y no va a haber nada ahí para hacer. De todas maneras, lo va a hacer. ¿Mm? Y el conflicto, la emoción va a bajar y voy a estar en equilibrio. ¿Sí? Porque mi cerebro cree que ya está haciendo algo, entonces automáticamente el conflicto empieza a bajar. ¿Mm? Dice Bruce Lipton, dice, las células se adaptan al ambiente, cada célula de mi cuerpo responde a lo que estoy pensando. Exacto. Exacto. Lean a Bruce Lipton. Lean a Bruce Lipton. Es un biólogo, no sé si es médico aparte, pero un genio. Bruce Lipton. Bien, el segundo grupo de órganos, el primero dijimos que respondía, son los tejidos precarios, primarios, que tienen los organismos vivos más rudimentarios, los primeros organismos vivos de la faz de la Tierra, que todavía existen, pero es la primera etapa del vientre materno. La segunda etapa se dan estos órganos ya el organismo sale del agua, las aguas bajan en la evolución de la vida sobre la Tierra, bajan las aguas, el organismo sale, algunos se quedan abajo del agua, pero otros empiezan a salir, empiezan a tener que trasladarse, empiezan a desarrollar lo primero que desarrollan estos organismos que quedan fuera del agua es tejidos que protejan esos órganos de supervivencia. O sea, tengo los órganos de supervivencia y ahora los tengo que proteger. Porque es supervivencia pura. Sin esos órganos me muero. Si esos órganos no funcionan, me muero. Entonces tengo que protegerlos porque ahora salí del agua. Estoy en un ambiente más hostil. ¿Sí? Hay que protegerse de las inclemencias del tiempo, hay que protegerse del calor, del frío, del viento, de los impactos, porque estaba abajo del agua, todo era como más, flotaba, iba, venía, ¿no? El alimento venía a mí, no lo tenía que ir a buscar. Me encuentro con otras especies también, tengo que buscar un lugar para refugiarme, tengo que proteger a mi cría, porque aparece el cerebro límbico acá. El cerebro límbico, que tiene que ver con el cerebelo, la parte del cerebelo y la sustancia blanca, esas dos partes del cerebro, forman este cerebro que empieza a tener emociones el ser vivo. Entonces, esas emociones hacen que necesite proteger a la cría, que necesite proteger
al nido, ¿no? Empieza a haber un nido. Acá empiezan a aparecer los mamíferos. Pero los órganos y tejidos que tienen que ver con esta etapa son de protección. Me tengo que proteger de un ambiente más hostil. Entonces acá empiezan a aparecer tejidos como las pleuras, que cubren esas membranas que cubren los pulmones, el pericardio, que cubre toda la parte abdominal, toda la parte del corazón, la primera capa de piel, que es la dermis, el peritoneo, las meninges, son todas capas de piel, son todas membranas que protegen los órganos de supervivencia pura. Entonces tenemos los órganos de supervivencia pura y en la segunda etapa los tejidos que protegen esos órganos. Entonces esta etapa, cuando Hammer descubre que cuando tengo programas, enfermedades, que involucran estos tejidos, tengo que ir a buscar conflictos de protección. Las mamas, aparecen las mamas acá, para proteger a la cría. ¿Sí? Entonces tengo que buscar conflictos de protección, de desprotección, de no me puedo proteger, o no puedo proteger a mi cría. Conflictos de ataque, ¿no? Me siento atacado, siento un ataque próximo, o me siento atacado, estoy siendo atacado, ¿no? Cuando me dicen, hay que operarte no sé, de los pulmones, ¿no? Y lo veo como un ataque a mis pulmones, voy a generar un recurso en la pleura. ¿Sí? Voy a hacer más masa en la pleura para proteger, voy a reforzar mi pleura. Cáncer de pleura. ¿Por qué? Porque percibí un ataque a mis pulmones. O voy a llenar de líquido la pleura. En la pleura, la mayoría de estas capas, de estas pieles, de estas membranas, tienen dos partes, la externa, la interna, y en el medio hay líquido pleural, por ejemplo. Cuando yo siento un ataque, voy a aumentar el líquido para proteger. El líquido protege. Voy a aumentar el líquido interpleural, porque sentí un ataque directo a mis pulmones. A mis pulmones, o a los... ¿Se acuerdan que yo ayer dije que el cerebro inconsciente no reconoce a otra persona que no sea yo? Entonces, si tienen que operar a mi hijo de los pulmones, para mi cerebro soy yo. Me puede generar un síntoma a mí. Un derrame pleural. Derrame no, aumenta el líquido en los pulmones y en la pleura, que no me doy cuenta, y después en la fase de reparación, cuando haga la epicrisis, cuando haga el espasmo, va a haber una expulsión de líquido interpleural. Ahí hay un derrame pleural. ¡Oh, tenés un derrame pleural! Entonces alguien que no conoce la biodecodificación dice, ¡ay, me voy a morir! Y alguien que conoce la biodecodificación dice, sí, porque seguramente sentí un ataque a los pulmones, porque mi hijo lo tienen que operar. No pasa nada. Dejar que el derrame sea. Vamos a monitorearlo. Vamos a monitorearlo médicamente, porque no estoy diciendo que la medicina no sirve, ojo. Estoy diciendo que hay que acompañar. La medicina tiene que servir para acompañar estos procesos y no para atacarlos. Tiene que servir para acompañar estos procesos y no para atacarlos. Shh, pero acá. ¿Dónde va, hija? Bueno, entonces, el segundo grupo de órganos pertenece a esta fase de protección. Me tengo que proteger a mi cría. Son los conflictos que se viven cuando ejecuto programas que tengan que ver con estos tejidos. Entonces, la genialidad es que Hammer
entiende que cuando uno va al médico, y Hammer, que es médico, dice, a ver qué te pasa, hace un estudio y encuentra que tenés, no sé, tenés hay más células en tu, sigamos con la pleura, ¿no? Hay un exceso celular en la pleura, un adenocarcinoma en la pleura, ¿y qué hace Hammer? En vez de atacarte el adenocarcinoma, te sienta y te dice, contame, ¿desde cuándo tenés esto? ¿Cuándo te aparece esto, el síntoma? El síntoma me apareció el viernes. Bien, si el síntoma apareció el viernes, quiere decir que desde el viernes estás en fase de reparación, en la primera fase de reparación. Entonces, hubo un proceso de fase activa de este programa, que pongámosle que son máximo, una semana, 2 semanas. ¿Qué pasó hace 15 días? Búscame a ver qué pasó con respecto a, ¿sentiste un ataque a los pulmones? ¿Sentiste que alguien de tu círculo, de tus seres queridos, sufrió un ataque a los pulmones? ¿Tuviste miedo a la muerte de un ser querido? ¿A no poder proteger a un ser querido de su muerte? ¿No? Entonces, la persona tiene que empezar a buscar la emoción. Tiene que encontrar la emoción de desprotección. No estoy pudiendo proteger, no pude proteger, no estoy pudiendo proteger. No voy a poder proteger. Es un shock, un momento puntual. ¿Por qué? ¿Por qué hablamos de proteger? Porque los tejidos involucrados en el programa tienen que ver con este grupo de órganos. ¿Se entiende todo esto? ¿Cómo se hace el camino inverso? A partir del síntoma, a partir del órgano, a partir del tejido involucrado. Silvana. Sí. Escúchame, no sé si es para en este momento, pero te lo digo igual para no olvidarme yo más que nada. Y el tema de los tumores, ¿por qué te digo? Porque yo tengo mis 2 sobrinos. A uno tenía tumores en la rodilla, el de la derecha después desapareció, el de la izquierda se lo sacaron, el tumor de la rodilla izquierda le comió una parte del fémur, le colocan una prótesis, después la rechaza, le terminan haciendo el trasplante de fémur, cuando tenía 14 años, hoy tiene 20, 21. Y el hermano le encuentran después de un dolor de cabeza, que tenía un tumor encapsulado en la parte de arriba, en el cerebro, arriba de la vista izquierda, ¿sí? Eso le produjo un derrame cerebral hasta que, bueno, obviamente después se lo terminan sacando. La cuestión es que mi hermana tiene también, del mismo que tiene el más chico, ella tiene 3. Uno en el cerebro, uno en la columna, que obviamente, según los médicos, ¿no es cierto? No le molestan a ella, ¿no? Pero el tumor es lo mismo, viene a proteger, viene... El tumor es más masa. Cuando hago más masa es para aumentar la función. Tengo que hacer más masa para aumentar la función. Hago más masa en la pleura para aumentar la función de protección. Hago más masa en el estómago para poder digerir. Hago más masa para aumentar la función de cada tejido. Aumento la masa para aumentar la función. Más tejido, más función. El conflicto es no estoy pudiendo, con esta, como el tejido como está, no estoy pudiendo. Entonces tengo que hacer más tejido para hacer más masa, para hacer más función. ¿Sí? Y de acuerdo a dónde se corta. ¿Se corta? Ivana, ¿no estoy pudiendo qué? Cuando hay un tumor, en realidad, estoy haciendo más masa, hay más células. ¿Sí? Sí. Entonces, cuando aumento la masa es porque necesito aumentar la función de cada órgano involucrado, de cada tejido involucrado. Tengo que ver cuál es la función de ese tejido, de ese órgano, de esa localización. ¿Mm? Bueno. Entonces, el cerebro cree que gracias
hacer más masa en esta parte, voy a aumentar tal función y eso me va a mantener con vida. Recuerden que el cerebro inconsciente le pide a mi cuerpo hacer algo que yo no estoy haciendo. Recuerden el caso de la mama. Yo no estoy pudiendo proteger a mi cría, entonces aumenta la célula de la mama para que tenga más leche para poder proteger a la cría. Mi cuerpo hace algo que yo no estoy haciendo, porque si yo estuviera protegiendo a mi cría como debo, no tendría conflicto de que mi cría está en peligro. Ahora, como yo no estoy pudiendo proteger a mi cría, lo tiene que hacer el cuerpo. Claro. Bien. Ahí está. Gracias, Ivana. No, de nada. Siempre es. Las teclas de supervivencia son más, menos, menos. Más masa, más función, menos masa, menos función. Necesito hacer más masa para hacer algo, necesito hacer menos masa para no hacer algo. ¿Mm? Bien. Dani, la linfa es la tercera capa embrionaria. Ahora vamos a ver. Bien, este es el segundo grupo de órganos. En realidad hay, dije que había 3 grupos. El segundo grupo se divide en 2. ¿Sí? La primera corresponde al cerebelo, que ahí en el cerebelo están los comandos de todos estos tejidos y órganos que corresponden a la protección. Y la segunda parte de este segundo grupo corresponde a la sustancia blanca del cerebro. Ahí se desarrolla la sustancia blanca, ahí la sustancia blanca. ¿Vieron cuando partimos el seso de la vaca? Que está en el medio, está la parte blanca, que es más dura, y afuera está la parte más carnosa. Bueno, la parte blanca es la sustancia blanca, que aparte es la que se traslada después a la médula espinal. Esa sustancia blanca, ahí van a estar los relés que comandan otro grupo de órganos que pertenecen a este segundo grupo, pero a un subgrupo de este segundo grupo. Y tiene que ver con otra vivencia, y es que cuando este individuo sale del agua, se protege, una vez que ya está protegido, ya sus órganos vitales están protegidos, ahora tiene que empezar a trasladarse, porque se acabó la comida que tenía a su alrededor, se para en 2 patas, empieza a trasladarse y empieza a recorrer territorios más grandes, empieza a mirar más lejos. Entonces tiene que formarse una estructura. Empiezan a aparecer otras especies de las cuales se tiene que defender o atacar o competir por el alimento. Empieza a haber más individuos porque se reproducen. Entonces ya el alimento no alcanza para todos, empiezan a querer. Bueno, y entonces tiene que formar una estructura. Esa estructura, y se para en 2 patas, esa estructura tiene que ser sólida, y esa estructura tiene que ser lo suficientemente apta para atacar o huir, para competir. Enseguida empieza, ante una amenaza, el cerebro inconsciente dice, ¿qué hago? ¿Es más grande que yo? No puedo atacar, entonces tengo que huir. O dice, ¿qué hace? Es más chico que yo, puedo atacar, y ataca. El cerebro decide, el cerebro en esa comparación, ese cerebro inconsciente ante una amenaza decide, ¿ataco o huyo? Si no puedo atacar, huyo, si puedo atacar, ataco. Ese grupo es el grupo de la valoración. Acá empezamos a compararnos, a valorarnos, a valorar, dar un puntaje a esta estructura. La estructura está dada por huesos, músculos, tendones, articulaciones, todo eso. La linfa, que comunica todos esos tejidos, transportando los nutrientes. Toda la parte, también acá está todo el tejido adiposo, que me hace más grande o me hace más chico. ¿Sí? Si yo estoy muy amenazado, me voy a hacer más grande, voy a llenarme de tejido adiposo. O si estoy muy amenazado también, me voy a hacer chiquito para que no me vean. Y me voy a hacer el muerto. Es un mecanismo de supervivencia también. Bajo todos mis signos vitales.
glóbulos blancos, bajo todo. Me quedo chiquitito. Me hago el muerto. Bien. Este grupo está comandado por la sustancia blanca y tiene que ver con esto. Entonces Hammer se da cuenta que cuando yo aparezco con un conflicto de este sistema de estructura, que son los huesos, músculos, tendones, articulaciones, la linfa, toda esta estructura, en realidad estoy viviendo conflictos de valoración. La columna vertebral, la sangre también está acá. La sangre, porque es lo que transporta los nutrientes. La linfa, la sangre. Entonces, todo esto nos da la pauta de que estoy viviendo, si estoy viviendo un conflicto, un programa con estos tejidos, estoy viviendo un conflicto de valoración. No soy lo suficientemente apto. Este es el conflicto de esta etapa, que utilizan programas con estos órganos. No soy lo suficientemente apto para, no soy lo suficientemente linda, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente rápido, no soy lo suficientemente grande, no soy lo suficientemente veloz, o sea, todo no soy lo suficiente, no soy lo suficientemente buena madre, no soy lo suficientemente buen padre, no soy lo suficientemente macho, no soy lo suficientemente mujer, no soy, o sea, cualquiera, y cuando uno dice, hola Ivana, y cuando uno se hace la víctima, ¿a qué va? ¿Por qué? Uno nunca se hace la víctima, uno se siente víctima, ¿sí? Y ponerse en víctima es un mecanismo de supervivencia, ¿sí? O sea, como no puedo atacar, me someto. Es hacerse el muerto, ponerse en víctima. ¿Sí? Es un mecanismo, lo hace el cerebro, ni siquiera lo hago, el cerebro inconsciente, ni siquiera lo hago conscientemente. Después conscientemente lo puedo ver, ¿no? Pero no lo... cuando uno se hace la víctima, yo creo que ahí no estás hablando de vos, Barbie, estás hablando de otro. Es un juicio que vos haces a otro. El otro se hace la víctima. Pero el otro nunca, el cerebro no ve a otro, nunca. O sea, y cuando me molesta que el otro se haga la víctima, es porque me está mostrando algo mío. ¿Sí? Bien. Después vamos a ver la ley del espejo, mañana si llegamos. Bien. Vamos al cuarto grupo de órganos. Después cada grupo de órganos tiene su funcionamiento. Y también es ley. Funciona de una manera en fase activa y de una manera en fase de reparación. Tiene un determinado comportamiento en el espasmo biológico, un determinado comportamiento en la reparación, en la segunda fase de reparación. Cada grupo. Por eso entendemos, una vez que sabemos todo esto, entendemos los procesos. Cada grupo de órganos tiene un síntoma, un grado de fiebre. Si hablamos de 37,2, estamos hablando del primer grupo de órganos. Ahí para la fiebre, no sube más. O sea, de conflictos de supervivencia pura. Si hablamos, el segundo grupo de órganos tiene 38,4, no sube más de eso. Conflictos de protección. El tercer grupo de órganos, 39,5 creo. No sube más de eso. Conflicto de desvalorización. Y el cuarto grupo de órganos, que sería el tercero, porque el segundo se divide en dos, pero bueno,
algunos le dicen el cuarto grupo de órganos pertenece ya a en la etapa evolutiva de la vida sobre la Tierra, cuando aparece el hombre racional. Está comandado por la sustancia gris. El córtex, lo que recubre todo el cerebro, todas esas partes del cerebro. Y recubre la sustancia blanca. Y los órganos acá van a tener que ver con esta etapa evolutiva donde aparecen los órganos de los sentidos. ¿Para qué? Porque en esta etapa el individuo empieza a comunicarse con el otro. Fíjense, venimos de miedo a la muerte, supervivencia pura. Después tengo que proteger mis órganos vitales. Después tengo que valorarme para saber si puedo proteger mis órganos vitales. Y después aparece, cuando siento que no puedo proteger, que no soy lo suficiente, aparece un tercer cerebro, un cuarto cerebro, que es el córtex, que me va a permitir relacionarme con el entorno de manera tal que yo encuentre afuera eso que no tengo para ser lo suficiente. Me tengo que relacionar con el entorno para tomar del entorno eso que creo que no tengo y por eso no soy lo suficiente. Por ejemplo, si soy mujer, creo que no tengo la parte masculina, entonces me tengo que relacionar con el masculino para tener eso que no tengo para ser lo suficiente. Si yo creo que soy hombre, me tengo que relacionar con una mujer para tomar en la parte femenina que creo que no tengo para sentirme completo y sentirme lo suficiente. Me tengo que relacionar con el entorno de manera tal que ese entorno me dé a mí lo que yo creo que no tengo. Así se empiezan a formar la sociedad. ¿Sí? Me asocio, fíjense, la sociedad es eso, una sociedad es, me asocio con individuos que me den a mí lo que yo no tengo para poder sobrevivir. Cada uno dentro de esa sociedad cumple un rol. Yo sé tejer, yo sé cortar el pasto, yo sé hacer mueble de madera, yo sé hacer zapatos, yo sé cocinar, yo sé plantar semillas. Listo, hacemos una sociedad donde cada uno tiene su función y todos formamos un organismo que se sustenta a sí mismo. Eso es una sociedad. Pero para eso tengo que relacionarme con el otro. Entonces, cuando no me puedo relacionar con el otro de manera efectiva, ahí entro en conflicto. Y los conflictos son de separación. Estoy separado de eso que me tengo que relacionar. No me puedo comunicar con eso. Entonces, los conflictos de esta etapa, los órganos son los órganos de los sentidos, es la piel sensitiva que me permite sentir, la última capa de piel, por ejemplo, la epidermis. Y todos los conductos, están las venas, las arterias, los conductos de las mamas que me comunican, que llevan la leche que me comunica a mí con mi hijo. ¿No? Son los conductos también acá, que me permiten comunicarme, conducir la información. El sistema nervioso. Acá empiezo a sentir, acá aparece la sensibilidad de los sentidos. Entonces, todos esos órganos van a permitirme relacionarme con el otro. Entonces los problemas, cuando yo presento programas que tienen que ver con estos tejidos, estoy viviendo conflictos de separación, de comunicación, de relación. ¿Mm? No me estoy pudiendo comunicar. Estoy separado de eso que quiero estar unido, y estoy unido de eso que quiero estar separado. Esto que estoy unido no me sirve. No me está completando.
Y aquello que necesito, no puedo llegar, no tengo comunicación. La comunicación. Fíjense que en esta cuarta etapa, racional, la comunicación es justamente el conflicto, cuando no podemos comunicarnos. ¿Y qué aparece acá en esta etapa racional? Aparecen vías de comunicación alternas, como son Internet, ¿no? Todo se va desarrollando para llevarnos a ese lugar, estar todos comunicados. Porque en definitiva, a ver, estos 4 marcadores de Hammer, que son una genialidad: miedo a la muerte, miedo a la desprotección, miedo a la desvalorización y miedo a la incomunicación, a la separación, son errores de percepción. Errores de percepción. Entonces, ¿cómo sanamos una enfermedad? Encontrando el conflicto. Encontrando en esos cuatro marcadores, son los 4 conflictos del ser humano. De esos 4 marcadores, ¿qué estoy viviendo en conflicto? Me voy a dar cuenta porque cada uno involucra un órgano o un tejido determinado. ¿Qué estoy viviendo en conflicto? ¿Estoy viviendo en conflicto la desvalorización? Bueno. ¿Estoy viviendo en conflicto la comunicación con el otro, la separación? Bueno. Y acá empezamos a actualizar información. Cada vez que yo vivo algo en conflicto, se manifiesta para que yo lo pueda ver. Lo pueda ver y develarlo, sacarlo de la sombra a la luz. Cuando yo lo veo, lo pongo arriba de la mesa, hago consciente el conflicto, tengo que actualizar la información, porque estoy viviendo en conflicto, gracias a que aparece el conflicto, entiendo que tengo que actualizar información. Esa información la actualizo poniendo en eso la información nueva, ¿no? Los 4 errores de percepción son la muerte, que como ahora entendemos de a poquito que no somos solamente un cuerpo, entendemos que empezamos a dudar de la muerte. Ya estamos dudando de un error de percepción, de una percepción. La segunda es la de protección, o sea, si en realidad yo soy solamente un canal, mi cerebro consciente que cree que controla todo, solamente es un 5%, y tengo un 95% que lo único que hace es recibir información y transmitirla, y usarla. Resulta que muy poco estoy controlando. Entonces todo aquello que yo quiero proteger, no está siendo protegido por mí. Está siendo protegido. Está superviviendo, pero no por mí. No soy yo quien está protegiéndome con el cerebro consciente. Me estoy protegiendo con el cerebro inconsciente. Entonces no puedo hacer nada al respecto, no lo puedo controlar, se controla solo. Gracias a eso estoy viva, porque si yo controlara mi supervivencia desde el 5% consciente, hubiera durado 2 segundos en este mundo. Imagínense que no me acuerdo dónde están las llaves, conscientemente. No me acuerdo dónde puse los zapatos. ¿Cómo me voy a acordar de gestionar la supervivencia a las 24 horas del día, los 365 días del año? De toda mi vida. Me olvidé de hacer algo y ya está, me morí. Gracias a que es un mecanismo inconsciente, yo sigo con vida. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Confiar. ¿Sí? Otra vez aparece el soltar el control. Porque el control es un error de percepción. Estamos creyendo que estamos controlando algo. Pero no es real. No estamos controlando nada. Estamos siendo atravesados por la información. La información se maneja sola. Hace cosas. Entonces empezamos a entender que, entonces todos los conflictos y todos los problemas los estoy generando yo con el cerebro consciente, con ese 5% consciente queriendo controlar lo que está sucediendo. Es posible, Es posible.
yendo en contra de lo que está sucediendo, queriendo que las cosas sean como yo quiero, pretendiendo, por miedo. Y si yo dejo que las cosas sean como tienen que ser y me pasa tal cosa, no, mejor las controlo. ¿Qué va a controlar si no controlas nada? Está sucediendo gracias y a pesar de que estás poniendo todo el esfuerzo en controlar. Gracias a Dios, el inconsciente tiene más peso, entonces te corre. Está luchando, el inconsciente está luchando con tu consciente. Con el mío también. No, pero yo quiero, cállate, te dice. No, pero yo quiero, cállate. No, pero yo, cállate. Estás todo el tiempo haciendo eso el inconsciente. No solamente tiene que protegerte, tiene que mantenerte con vida, que lo hace perfecto, sino que tiene que luchar con tu consciente, que quiere manejar solo todo, que se cree que puede manejar la supervivencia. No, pero yo voy a proteger a mis hijos. ¿Quién va a proteger vos? Si se protegen solo. Si tiene un mecanismo inconsciente de supervivencia, déjalo. No, pero se van a caer, déjalo que se caiga. Y si tiene que morir, se morirá, no puede hacer nada al respecto. Nada puedes hacer, nada. Nada. Si tu hijo se muere, será para la supervivencia del clan. Y se va a morir por más que lo protejas. Es un mecanismo inconsciente del clan, es un sistema que funciona gracias a pesar tuyo. No tenés ninguna injerencia al respecto, consciente. Lo que sí podés hacer es observarte, permitirte sentir dentro de ¿qué siento? Miedo a la muerte. Ajá. Detectar esos 4 marcadores de Hammer en vos. Lo único que podés hacer. ¿Tengo miedo a la muerte? Sí. ¿Tengo miedo a la desprotección? Sí. ¿A no poder proteger y no poder protegerme? Sí. ¿Tengo miedo a la desvalorización, a no ser lo suficiente? Sí. ¿Tengo miedo a no poder relacionarme, comunicarme? Sí. Sí, todo sí. No hay nadie acá que no tenga ese miedo. No hay nadie en la humanidad que no tenga ese miedo. Estamos todos en el mismo lugar. Somos todos uno. Entonces, cuanto más consciente hagas el miedo, más lo vas a poder ver y más vas a poder trabajar con ese desequilibrio emocional que te genera el miedo a la muerte, el miedo, ¿no? Consciente. Sí, tengo miedo a la muerte, porque recuerden que el inconsciente actúa, ejecuta en la biología y en el entorno y en los flashes de la vida, ejecuta las descargas emocionales. Y las descargas emocionales son de las emociones negadas. Lo único negativo es lo que se niega. Esto también subraya una negrita. Lo único negativo es lo que se niega. Entonces, a partir de ahora, todo que sí, chicas, chicos, chicas. Todo que sí. ¿Tenés miedo? Sí. Vos sos una mala persona, sí. Sos un manipulador, sí. Sí, todo que sí. Te digo todo que sí. Todo que sí. Yo me reconozco en todos los lugares. ¿Para qué lo voy a negar? Si lo niego, después se biologiza. No pasa nada. Sos un irresponsable. Sí. 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 Sos mala madre. Sí. Malísima. ¿Qué va a hacer? Porque puedo. ¿No? Estoy acá en este momento de la humanidad donde me creo que no soy lo suficiente. Y bueno, actúo en consecuencia. Sí, sí, sí. Sí. O que sí. ¿Mm? Nos quedan 10 minutos y vamos con la cuarta ley de Hammer. La cuarta ley de Hammer es otra maravilla. Otra maravilla. La cuarta ley de Hammer nos habla de los microorganismos. Hongos, bacterias, virus, microbacterias. Hammer nos explica el sistema de defensa del organismo. Cuando ese tiene las defensas bajas, tiene las defensas altas. ¿Te puedo hacer una pregunta, Ivana? Sí, Daniela. Mira, yo tengo muchos lunarcitos rojos en la piel, pero muchos.
Bueno, fui a un dermatólogo, me dijo que era por el sol, que es porque viví tomando sol, y aparte como algo hereditario, en mi familia hay muchos de esos. ¿Qué tiene que ver la piel? Es decir, es un órgano la piel, ¿no? En la bio. ¿Me explico? Sí. Daniela, espera. Dani pregunta, la anterior es la tercera ley de Hammer. La tercera ley. Primera ley, supervivencia. Primera ley, la relación psique, cerebro y órgano. Segunda ley, las fases de la enfermedad. Tercera ley, las capas embrionarias, los órganos y tejidos. Espera, Daniela, estoy contando a otra Daniela, que escribió ahí, estaba la pregunta. La tercera ley tiene 4 partes del cerebro. ¿Sí? La tercera ley tiene 4 partes del cerebro. Daniela, puntitos rojos en la piel. Habría que ver el diagnóstico, ¿qué es? Habría que ver si es dermis o epidermis. Si es dermis, son conflictos de protección. Si es epidermis, es conflicto de separación. Pero me suena con que es conflicto de separación y como es rojo, es sangre, es familia. Hay un conflicto de separación con la familia. O con algún integrante de la familia. O la separación. Estás poniendo la sangre en la piel para poder comunicarte con la familia. Bien. Y sería, porque esto me apareció más hace 10 años. Ahí ya fui al médico. No te escucho nada. Perdón, lo que pasa es que estoy afuera. Tengo un amigo, ¿qué tal? Acá. Tengo un amigo, un médico amigo que es oncólogo y bueno, directamente me fui a él y le pregunté, no, mira, esto puede ser maligno, me tengo que hacer algo, no, me dice, bueno, me explicó todo lo que podía hacer. Pero me llama la atención porque viene desde mi familia materna y la separación, cuando vos me has dicho ¿separación de quién? De mi familia primogénita, mi mamá, mi papá, que por ahí viene todo generalmente. Sí. O de mi marido. Separación, la familia está separada. Si viene de antes, si tu mamá también lo tiene, si es conflicto que está viviendo el clan, está viviendo conflictos de separación, de comunicación. Están tratando de establecer comunicación interfamiliar. Bien. Y para separarlo, para curarlo, digamos. Tenés que encontrar cuál es el conflicto, tenés que vivir el conflicto, o sea, no les puedo explicar todo hoy, pero esto, sí. La biocodificación lo que hace es llevarnos a un camino de autoobservación. Yo me tengo que observar, tengo que permitirme sentir, entregarme a lo que siento y observar mis emociones. Porque eso lo tenés vos ahora. Está bien, viene de tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, lo que sea, pero ahora lo tenés vos. Vos estás viviendo esa emoción. ¿Sí? Bien. Por más que estés representando al clan, la emoción la estás viviendo vos ahora. Tenés esa emoción, si no, no lo estarías manifestando biológicamente. Entonces, tenés una emoción. La emoción, seguramente la misma que siente tu madre, que siente tu padre, que siente tu abuela, que no sé. Pero la tenés vos. Ahora hacete cargo vos de esa emoción. Dejá que tu madre haga lo que quiera. Vos hacete cargo de esa emoción. ¿Qué sentís? ¿Qué sentís con respecto a la familia? ¿Qué sentís? ¿En qué momento te sentís separada de esa familia? ¿En qué momento sentís que no pertenecés o te sentís distinta o te sentís, no sé? Hay que buscarlo por ese lado. Sí, ya me cayó la ficha. Bien. Gracias. No, de nada. Gracias. De nada. No les dije algo que es importante. La medicina tradicional hace una distinción entre tumor maligno y tumor benigno. Ya hablamos ayer de lo que era la metástasis. En la medicina de Hammer no hay metástasis, no es real. Pero un tumor maligno y benigno tampoco es real. ¿Sí? En la fase activa se hace más masa. Eso es un tumor. En la fase de reparación, esa masa desaparece. ¿Sí? Porque ya no tiene sentido. Ahora, cuando esa masa no alcanza a desaparecer del todo,
¿Por qué? Porque, ahora justamente iba a explicar la cuarta ley, esa masa desaparece con la acción de los microorganismos. Cuando yo tomo medicamentos que mato los microorganismos, o no, por alguna razón no produzco los suficientes microorganismos, esa masa no alcanza a desaparecer del todo. Pero el organismo es tan cauto, ¿qué hace? La encapsula para que no moleste. Eso, desde la medicina, es un tumor benigno, pero es el mismo tumor que estaba allá, que ahora está encapsulado porque no alcanzó a desaparecer. ¿Sí? De hecho, ningún tumor es maligno, porque todos vienen a salvarnos la vida. Y no se desparrama, aumenta en función del conflicto, pero en algún momento va a parar de aumentar cuando desaparezca el conflicto. ¿Sí? Lo que puede producir un tumor es la obstrucción, aumenta, crece y produce la obstrucción de alguna arteria y me morí, pero por una obstrucción de algún órgano vital. ¿Sí? Sobre todo cuando el tumor está en la cabeza, puede producir, el tumor es peligroso en la cabeza porque aumenta la masa para aumentar alguna función y puede tocar algo que me genere otro conflicto, ¿sí? Obstruir algo. Bien, pero no hay tumor benigno y tumor maligno. Depende de cuándo saquen la foto. Depende de cuándo la medicina sacó la foto. Bien. Y la cuarta ley de Hammer nos dice que tenemos cada grupo de órganos tiene su simbionte. Cada grupo de órganos tiene su simbionte. Así como ninguna enfermedad viene a atacarnos, nunca nada se va a volver contra nosotros, tampoco los microorganismos. Nunca, ningún microorganismo va a atacarnos. Ni las bacterias, ni las metobacterias, ni los virus, ni los hongos, nada. Nada nos ataca. No es real tampoco. No hay esto puede llevar una clase entera, pero no tenemos tiempo, pero mañana vamos a seguir hablando de esto. Porque no hay ningún virus atacando a nada, chicos. ¿Sí? No es real. ¿Qué dice la medicina de Hammer? Que cada grupo de órganos tiene su simbionte. En la fase activa, por naturaleza, tenemos más microorganismos en el cuerpo que células. ¿Qué pasa? Esos microorganismos nos ayudan a mantenernos con vida. Tienen su tarea. Cada órgano y tejido tiene sus simbiontes específicos. ¿Sí? Son como los que hacen el trabajo sucio, limpian, barren, ordenan, comen, ponen, sacan. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos estos 4 grupos de órganos, cada uno con su simbionte, dentro de cada tejido. Como todo tiene su fase activa y su fase de reparación, en fase activa, estos microorganismos se reproducen para, en reparación, ir a limpiar. Son los que ayudan a limpiar en la fase de reparación, a poner todo en orden. O sea, si en fase activa hice más masa, en fase de reparación tengo que quitar masa. Estos microorganismos son los que van a ir a quitar la masa. Si en fase activa hice hueco, como sucede en algunas capas embrionarias, hay capas embrionarias que en la fase activa hago menos función, menos masa. Si en la fase activa hice menos masa, úlcera, osteoporosis. En la fase de reparación tengo que rellenar. Estos microorganismos van a ir a rellenar. Voy a tener tantos microorganismos como intensa sea la fase de reparación. Directamente proporcional. El número de microorganismos va a ser... ¿Y cómo limpian? Rellenan o matan células. En el caso de matar células, para quitarlas,
que van a salir, esas células van a salir en los espasmos, en esa epicrisis van a salir esas células, se van a ir del organismo, o se van a encapsular. Estos microorganismos barren, limpian y ponen toda la mugre en un rincón. Esas son las infecciones. Pero los microorganismos no producen infecciones. Los microorganismos limpian. Y las células muertas y las bacterias muertas generan infección. Esa infección está perfecto porque es toda la mugre que tiene que salir del organismo para volver a estar saludable. Es la fase de reparación. Es parte de la fase de reparación. Las infecciones no matan. Están en la fase de reparación, están limpiando. Ustedes van a decir, bueno, pero hay gente que se muere de infección. No, hay gente que se muere de un cuerpo agotado, que dijimos que eran las dos maneras de morir. Hay gente que se muere de un cuerpo, distracción y agotamiento, pero los que se mueren con infección se mueren de un agotamiento, porque generan programas, limpian, y está el cuerpo agotado, mucha energía se gastó. El cuerpo se muere igual, por más que esté sano, por más que esté reparado. Entonces, cuando se agota el cuerpo puede morir con infección. O sea, la infección estaba limpiando y no alcanzó a limpiar. No te moriste, pero no te moriste de infección, te moriste con infección. La gente no se muere de infección, la infección no está haciendo nada malo, está limpiando. El catarro limpia. Expulso mucosas, expulso células muertas. La infección expulsa. ¿Vieron cuando tiene un granito? Revienta y sale la infección. Con un espasmo biológico la infección sale. Tengo que acompañar ese proceso, no tengo que atacarlo. Cuando yo ataco la infección, y acá Pasteur nos damos vuelta pata para arriba. Esto merece una clase especial, así que nos vemos mañana. Se las tiro así. Se las tiro así, porque cuando vean esto, van a flipar, dirían los españoles. Se les vuela la cabeza. Bien. ¿Alguna pregunta? Esto no me lo crean a mí, No me lo crean, a mí no me crean nada. Ustedes experimenten. Con esta nueva información vayan observando el comportamiento de la biología. No hoy, no mañana. Pero a lo largo del tiempo van a ir observando el comportamiento de la biología y obsérvenlo desde este lugar. Y van a decir, wow, mirá, es verdad, pasó esto. Y ahora va a pasar esto seguro. Y pasa, ¿no? Y a poquito van a ir tomando ese... Observen. Ahora tienen poca información todavía, pero después empiecen a leer, empiecen a buscar. Hay información en todos lados. Experimenten. Sí, Matías. Sería como aprender a vivir, ¿no? Al ritmo de la naturaleza, ¿no? Como empezar a danzar. Exacto. Lisa y llanamente es ser parte armoniosa de la naturaleza. Claro, no sin forzar querer controlar nada, sin pensar, claro. Claro, dejarse llevar ahí por un ritmo. Claro, pero consciente. O sea, los animales se dejan llevar, pero de forma inconsciente. Nosotros tenemos que hacerlo de forma consciente. Claro, disfrutarlo. Claro. Tenemos la capacidad de disfrutarlo conscientemente. Disfrutar este pasaje, ¿no? De acá, este mundo físico. Claro. Algo así. Sin resistencia, bueno. Gracias. Gracias a vos. Ivana, te hago una consulta. ¿Podrá circular las diapositivas que por ahí no pude hacer captura de pantalla? Después se las voy a pasar. Mañana cuando termine les paso todo. Listo, bueno, gracias. ¿Se podrá volver a escuchar lo del día de hoy? Porque sí, la estoy grabando, después se las paso. Después se las paso. Y una pregunta respecto, perdón, Sonia. Sí, ¿para qué estaba Sonia? Aguantá. Sí, Sonia, decime. Esto que tiene que ser de los microorganismos, hongos, bacterias, ¿están también relacionados con la parte vaginal? ¿Viste? Cuando hay hongos, bacterias, cuando hay mucho flujo vaginal, todo eso. Sí. ¿Corresponde a esta cuarta ley?
es decir, ¿qué sería mejor? Porque yo trato mucho con las mujeres de este tipo, ¿no? Como cuando ellas vienen y te dicen, no, porque tengo mucho flujo, tengo picazón, que lo dejen así, que siga drenando hasta que pase. Están en reparación, después vamos a ver, pero están en reparación. Cuando aparecen los hongos microbacterias, cuando aparecen visiblemente es porque están en reparación. Cuando están en reparación tenemos que acompañar ese proceso, pero tenemos que ir a buscar la emoción que genera el programa, porque está en reparación de un programa. Hay un programa que se activó antes que eso. ¿Sí? No solamente tenemos que acompañar el proceso, sino tenemos que ir a buscar la emoción. ¿Qué te está pasando? ¿Qué estás viviendo en estrés? Con respecto a la función del tejido y órgano involucrado. Buenísimo. Gracias. No, de nada. Sí, Betty. No, un poco queda contestada porque yo preguntaba, mi pregunta era en particular, por ejemplo, los hongos, las micosis en las uñas, los hongos en las uñas. Sí, todo es reparación. Así que es el programa, habría que ver cuál es el programa que lo genera. ¿Y hay alguna pista de dónde ir a buscar ese programa? Y claro, hay que ver, o sea, a ver, todo esto es un proceso que nosotros tenemos que ir tomando. Yo ayer les dije que la idea de todo biodecodificador es que en algún momento no haya más biodecodificadores, ¿no? Que todos empecemos a reconocer nuestra biología. El camino es ese, empezar a reconocer nuestra biología, empezar a reconocer nuestra biología en relación con nuestras emociones. ¿Qué estás viviendo en estrés? Y las pistas son eso. Fíjate, no sé, si me hablas de las uñas, los hongos en las uñas, fíjate que las uñas, ¿para qué son? Para defenderse. Entonces, fíjate qué estás viviendo donde te tenés que defender, qué estás viviendo con estrés. O sea, vamos a ir buscando simbología. Eso lo vamos a... Uno cuando empieza este camino, empieza a elaborar circuitos neurológicos que le van llevando a interpretar desde otro lugar la vida, a interpretar simbologías, a entender. Yo ahora desarmo las palabras cuando hablo y entiendo lo que estoy diciendo. Antes hablaba como automáticamente, ¿no? Ahora empiezo a entender, porque las palabras son símbolos, las letras son símbolos, y se unen de acuerdo a lo que uno está expresando, pero está expresando desde el inconsciente. ¿Sí? Entonces tenemos que empezar a entender también eso. Cuando yo digo, por ejemplo, quiero encontrar pareja, ¿sí? Resulta que no. ¿Por qué quiero encontrar pareja? La vida me va a traer una pareja, me va a traer un hombre con su mujer, me va a traer un hombre con su madre, me va a traer un hombre con su amante, me va a traer un hombre con su hijo, me va a traer una pareja, me va a traer dos. ¿Por qué quiero encontrar una pareja? ¿Qué pareja querés encontrar? Seguramente la de tu mamá y tu papá, la que estás buscando. ¿Sí? ¿Por qué digo una pareja y no un hombre? ¿Por qué quiero encontrar mi inconsciente saca esa palabra, la saca de la galera y te dice, mirá, acá tenés un conflicto, mamita. Estás buscando una pareja. ¿Qué pareja estás buscando en la vida? ¿Qué situación querés recrear ahí que no la terminaste de cerrar? ¿Qué pareja querés revivir? ¿No? Entonces toda la vida me voy a poner enfrente una pareja, porque lo que estoy buscando es una pareja. Son dos. ¿Se entiende? ¿Para qué? Perfecto, gracias. Tenemos que empezar a reconocernos. Este es el camino. Sí, igual lo que dijiste es un poco para saber si lo que, como voy pensando, está bien, porque yo, en lo que vos dijiste fue en lo que había pensado. ¿Para qué servían las uñas? Pero no sabía si era muy obvio mi pensamiento o estaba más o menos te pones a ver, es todo tan obvio. Cuando te podés ver, es todo tan obvio. Que decir, ¿cómo no lo vi antes? Sí, bueno. Darle más bolilla a lo que surge. La información te baja sola. Sí. A la intuición, a lo que uno siente. A la intuición, exacto. Sí. Eso. Gracias. No, de nada. Bueno, hola, Ivana. Sí. El tema de la tiroides, el hipotiroidismo, ¿qué es lo que habría que trabajar? Tiroides primera etapa es atrapar el bocado. No estoy pudiendo atrapar el bocado. Y la tiroides habla del tiempo. No estoy pudiendo atrapar el bocado de tiempo. Hay que ver eso. Se me está yendo el tiempo. Miedo a la vejez. Miedo a que el tiempo no me alcance. ¿Decís mucho la frase no tengo tiempo? Puede ser, sí.
Sí, puede ser. Bueno. La tiroides regula el tiempo en que se mueve la biología, digamos, ¿no? Si va más rápido o más despacio. Entonces, si tengo que hacer que vaya más rápido, tengo que hacer que vaya más despacio. Fíjate cuál es tu emoción con respecto al tiempo. Bueno, sí, ella, o sea, me operaron y me la han sacado, pero como sigo teniendo hipotiroidismo, claro, porque la emoción sigue ahí. Para que te saque. Bueno. Te pueden estirpar todo, pero la emoción va a seguir ahí. Ok, bueno, muchas gracias. No, de nada. Bellezas. Bueno, los tengo que dejar porque me tengo que ir a un evento. Y tengo que cortar la torta. Perdón, una última consultita antes que te vayas. Sí, Steffi. Mira, yo sufro de anemia hace como unos 10 años atrás. Y hace unos 4 o 5 años atrás me detectaron que tenía mioma. Entonces, esto me causa la anemia. No. He intentado varios, ¿cómo se dice? Varios... Mira, pará. Varias cosas y nada, hasta ahora no logro. No hables más. La anemia no te la causa el mioma. La anemia te la causa la necesidad de desaparecer, hacerte el muerto. Okay. ¿Sí? Querés hacerte el muerto. ¿Quién es tu oma? ¿Perdón? Es mioma. Mioma, me causa la anemia, dijiste. Ajá. ¿Quién es tu oma? ¿Tu mamá, tu abuela? Bueno, mi mamá. Listo. Creo yo. Ya está, esa es la amenaza. Te haces el muerto ante la amenaza. No podés con eso. ¿Cómo puedo trabajar esto? Observa esa emoción, observate. Reconocete en ese lugar. Fíjate cuál es la amenaza. ¿Tengo algún problema con mamá? No hace falta tener un problema con mamá. Fíjate qué te pasa a vos con tu mamá. ¿Por qué para vos es una amenaza tu mamá? Ok, ¿qué sentimientos tengo yo hacia ella? ¿Qué emociones te genera? Bien, ¿sí? Muchas gracias. Fíjense qué loco, porque ella me lo dijo. Se hace el muerto porque todo cuando baja, ¿no? Todo el sistema de sangre, es sangre también, ¿no? Tiene que ver con la familia, obvio. Entonces el cuerpo se pone como, se hace muertito para defenderse, ¿quién ataca a un muerto? Nadie ataca a un muerto. Entonces me hago el muerto para que no me ataquen. Y dijo que eso se lo causa mioma. El mioma me causa eso, dijo. Lo dijo ella. La respuesta la tenemos nosotros. Mioma. ¿A quién se le dice oma? A la mamá, a la abuela. Entonces, mioma le causa la necesidad de hacerse el muerto. Es genial. Cuando ustedes escuchen hablar, si ustedes quieren ser biodecodificadores en algún momento, o escuchan hablar al otro, o escucharse hablar a uno, por ahí escucharse hablar a uno es más difícil. Pero escuchar hablar al otro, el otro lo dice lo que le pasa, lo dice con las palabras. Es genial. Empezamos a ponernos así de receptivos. ¿Sí? Bueno, me tengo que ir. Me tengo que ir porque me están esperando. Bueno, Ivana. Nos vemos mañana, un ratito antes de las 10, les mando el link. ¿Sí? Dale, Ivana, muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias.